monitor de gimnasia de mantenimiento en los centros cívicos de A Coruña. Hoy vamos a realizar la segunda sesión de gimnasia de mantenimiento básica. Como siempre, buscamos dentro de nuestra casa un sitio con espacio para movernos sin tropezar con nada, y el material que vamos a utilizar hoy para trabajar van a ser dos piezas de fruta, como pueden ser naranjas, manzanas, o si tenemos dos pelotas de tenis, mejor incluso. Y luego también utilizaremos bricks de leche. Utilizaremos 4 bricks de leche. Antes de cada clase, como siempre, realizaremos un calentamiento. Podemos utilizar el calentamiento que hemos realizado en la primera sesión. Buscamos la primera sesión y encontraremos el calentamiento para realizar antes de la clase de hoy. Y vamos con lo que sería la segunda parte de la clase después del calentamiento. Empezaremos cogiendo nuestras dos piezas de fruta y vamos a trabajar un poco el equilibrio. Para ello, las dos piezas de fruta las dejamos o en una mesa o ponemos un papel y los dejamos en el suelo. Yo, como son las pelotas de tenis, voy a dejarlas en el suelo. Desde aquí vamos a empezar con pierna derecha elevándola por detrás para mantenernos en equilibrio. Si alguna tiene poco equilibrio, puede colocarse cerca de una pared y si nos caemos no pasa nada, apoyamos el pie y volvemos a empezar. Si tenemos que utilizar la pared como ayuda, intentamos apoyarnos lo menos posible, que no sea estar apoyados del todo, porque si no, no mejoramos nuestro equilibrio. Muy bien, pues vamos para allá. Comenzamos con pierna derecha arriba, por detrás, recordamos, la colocamos así, y las manos en la cintura. Intentamos aguantar todo lo que podamos. Podemos utilizar como punto de referencia algo que tengamos enfrente nuestro, algún objeto, algo que no se mueva. Venga, aguantamos ahí. Muy bien, cambiamos, vamos ahora con la pierna izquierda. Levantamos la pierna izquierda arriba, por detrás, y nos mantenemos en equilibrio. Venga, intentamos aguantar todo lo que podamos. Aunque estemos posando de continuo, no pasa nada. Volvemos a subir. Si una vez aguantamos 2 segunditos, pues la siguiente intentamos aguantar 5 o 3. Ir poquito a poco, aumentando el tiempo que aguantamos en equilibrio. Perfecto. Bajamos las piernas, soltamos un poquito y vamos ahora con pierna derecha arriba por delante. Vamos a colocar la pierna así. Venga, pues levantamos y nos quedamos en equilibrio. Un poquito más. Perfecto. Cambiamos, vamos con la pierna izquierda. Nos quedamos en equilibrio. Muy bien. Vamos ahora a utilizar una de las piezas de fruta para trabajar nuestro equilibrio. Vamos a ir realizando movimientos, ¿vale? Movimientos con nuestros brazos, cambiando la pelota de mano o haciendo ciertos movimientos para cambiar nuestro centro de gravedad y hacer que tengamos que trabajar más el equilibrio. Voy a dejar de momento esta a un lado para que no me moleste ni tener la posibilidad de pisarla y tropezarme. Bien. Desde aquí vamos a empezar con la pelota en la mano derecha, levantamos esa pierna derecha por detrás, llevamos lateralmente, los movimientos despacio, al centro, arriba,
Cambiamos poco a poco de mano, al centro, al lateral, abajo. Muy bien, vamos ahora con la pelota en la mano izquierda, elevo lateralmente, elevo pierna derecha, pierna izquierda por detrás, elevo lateralmente, vamos al centro, arriba, cambiamos de mano, al centro, izquierda, abajo, bajamos piernas, soltamos un poquito de piernas. Bien, vamos ahora con el siguiente. Cogeremos las dos pelotas de tenis y lo que hacemos es levantamos la pierna derecha por delante, ¿vale? Y vamos a intentar aguantarnos en equilibrio. Ya sabéis que si no aguantamos, me puedo arrimar un poquito a una pared. En este caso pediréis un poquito el codo, porque lo que vamos a intentar es aguantar en equilibrio e ir chocando las pelotas de tenis o la fruta, chocando suave, encima del muslo, debajo del muslo. Si necesito apoyar un poquito, apoyo un poco el codo y voy haciendo el movimiento. Si aguanto en equilibrio, pues lo hago sin ayuda. Vamos para allá. Con pierna derecha arriba, arriba, abajo. Perfecto, bajamos. Ya veis que este cansa un poquito el muslo, el aguantarlo arriba. Vamos con la siguiente. Levantamos la pierna y vamos arriba, abajo. Perfecto. Soltamos un poquito piernas. Vamos ahora a trabajar un poquito la movilidad de nuestros hombros utilizando las pelotas de tenis. Para ello vamos a trabajar solo con una. Empezamos con brazo derecho, voy a colocarme lateralmente para que lo veamos bien y vamos a ir con la movilidad completa de nuestro hombro haciendo un círculo lo más amplio que podamos. Adelante. Intentar que sea muy amplio, ¿vale? Recordad que tiene que ser un movimiento bien arriba, bien adelante, bien abajo, bien atrás. Hacemos en el otro sentido, hacia atrás. Perfecto, vamos ahora con el brazo izquierdo. Empezamos hacia adelante. Vamos ahora con el movimiento hacia atrás. Perfecto. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Lo que haremos será dejar ya la fruta, las pelotas de tenis, y vamos a trabajar con los bricks de leche.
Los bricks los vamos a colocar de la siguiente forma. Los vamos a disponer por el suelo, separados unos de otros. Vigilad que más o menos os entre el pie con holgura. Ahí, un poco despacio. Perfecto. Y lo que vamos a hacer va a ser ejercicios de agilidad, de coordinación y de velocidad de reacción con nuestros pies. Unos ejercicios que nos vienen muy bien para evitar esos tropezones que solemos tener muchas veces en casa o en la calle porque no levantamos los pies del suelo. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es este ejercicio muy sencillo. Yo empiezo y voy a ir pasando un pie por encima del brick de leche, paso por encima del siguiente, por encima del siguiente y por encima del siguiente, para volver y volver a empezar. Vamos a hacer con estos cuadros, si tenemos espacio de sobra, podemos colocar, si tenemos más bricks, botellas de leche, cajas pequeñas, nos valdrían también, ¿vale? Lo más importante es levantar bien los pies para no tropezar con este obstáculo, en este caso con este brick de leche. Vamos a hacer 5 vueltas, ¿vale? 5 vueltas y luego vamos a hacer cambiando de orientación, hacia dónde miro. Empezamos con este. A la hora de dar la vuelta hay que tener cuidado para no marearnos. Vamos allá, empezamos. Un pie y doy la vuelta. Volvemos a empezar. Un pie, otro pie, doy la vuelta. Vamos, 2. Uno, otro. 3. Es muy importante eso, el forzar que el pie vaya por encima del brick de leche. 4. Vamos con la última de esta serie. 5. Muy bien. Ahora cambiamos la orientación. Yo voy a moverme entre los bricks de leche lateralmente. Voy a ir mirando, por ejemplo, para este lado, para nuestra derecha. Ahora, a diferencia de antes, no voy a colocar solo un pie en cada hueco. Voy a colocar los dos. Yo empiezo desde aquí, coloco un pie y el otro. Un pie y el otro, siempre pasando por encima del obstáculo. Lo más importante, cuando yo coloco el pie, ¿vale? Voy a quitar este para que se vea muy bien. Cuando yo coloco el pie, no puedo colocarlo muy cerca del obstáculo, porque si no, no me queda sitio para el otro pie. 5 mirando para este lado, 5 mirando para este. Vamos allá. 1, doy la vuelta. 2. 3. 4. 5. Vamos ahora desde el lado izquierdo. Vamos allá. 1. 2. 3. 4. Y 5. Muy bien. Vamos ahora con los siguientes ejercicios. Para ello
Vamos a quitar ya los blips de leche del suelo para que no nos molesten. Perfecto. Vamos ahora con el siguiente movimiento. Vamos a hacer un movimiento, voy a colocarme un poco más para atrás para que lo veamos bien. Vamos a ir elevando pierna, brazo contrario. Entonces yo empiezo, por ejemplo, pierna izquierda, brazo derecho, bam. Arriba los dos, como si fuésemos con un paso militar muy marcado. Y vamos a colocarnos lateralmente para que lo veamos bien. Levanto, brazo derecho, pierna izquierda, brazo izquierdo, pierna derecha. Vamos a hacerlo de continuo. ¿Estamos? Comenzamos. Brazo, pierna contraria. Venga, alguno si quiere meterle un poquito más de ritmo, puede sin problema. Un par más. Perfecto. Soltamos un poquito piernas, soltamos un poquito brazos. Vamos con el siguiente ejercicio. En él lo que vamos a hacer es, teniendo las piernas un poco abiertas, vamos a ir a tocar pierna derecha, a tocar pierna izquierda y arriba con nuestros brazos. Sería toco, toco, arriba. Repito, toco, toco, arriba. Si yo puedo sufrir a lo mejor de cervicales o de vértigo y me mareo, puedo hacerlo más sencillo, que sería toco rodilla y arriba, con la mirada siempre hacia adelante para no marearme. Vamos a hacerlo 15 veces. Vamos cada uno a nuestro ritmo, no vamos a ir muy acelerados por esa subida de cabeza para no marearnos. Vamos para allá. Pierna derecha, pierna izquierda, arriba. Pierna derecha, pierna izquierda, arriba. Derecha, izquierda, arriba. Derecha, izquierda, 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 derecha, izquierda. Nos quedan solo 3. Derecha, izquierda, derecha, izquierda y derecha, izquierda, arriba. Muy bien. Soltamos un poquito piernas. Vamos ahora con el siguiente ejercicio para el cual utilizaremos una pared, un marco de una puerta. Nos colocaremos pegados lateralmente y lo que haremos será esa pierna que tenemos separada de la pared, la vamos a lanzar hacia arriba, manteniéndola un par de segunditos arriba. El ejercicio sería de la siguiente forma. Yo elevo, 1, 2, abajo. No hace falta que intentemos elevar muchísimo y descolocar nuestra espalda. ¿Vale? Hacemos suave para no sufrir ningún daño. Podéis apoyar la mano, podéis apoyar el hombro para tener más estabilidad. Y vamos para allá. Subimos, 1, 2, abajo. 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 Subimos, 1, 2, abajo.
subimos, 1, 2, abajo, subimos, 1, 2, abajo, y la última, subimos, 1, 2, abajo. Vamos a hacerlo con el otro lado, con otra pierna. Empezamos, subimos, 1, 2, abajo, 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 la última, subimos, 1, 2, abajo. Muy bien, pues ahora continuemos con el siguiente bloque de ejercicio.